Hola, la ciencia y la cultura vuelven a unirnos. En este caso vamos a estar hablando de Don Eladio Tarife. Y en Barinas probablemente no haya una persona que conozca tanto a Don Eladio como Aurora Díaz de Sánchez. Doctora, vamos a hablar de Eladio. Hola, Boris. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mire, usted me decía que Eladio se pasaba metido aquí en esta casa. Eladio, 3 o 4 años antes de emprender su viaje definitivo, decidió que se iba a quedar acá. Porque él tenía su casa allá arriba en Linda Barinas, Correcto. que se bautizó así por su canción. Y así se quedó. Pero era lejos. Y muchas veces él le tocaba caminar. Cuando ya no tenía carro, caminaba hasta allá, hasta donde está Locatel, a la avenida, y ahí tomaba el transporte para llegar hasta acá. Entonces aquí me decía que casi todas sus diligencias eran en el centro. Iba a la gobernación, iba a la alcaldía, iba a la Casa de la Cultura. Y entonces me decía que se desplazaba mejor por acá. Los museos, el Alberto Arbelo, el Museo del Llano, todas esas cosas donde era requerido culturalmente. Y desde aquí él iba y venía a pie y la gente lo buscaba aquí. Entonces él, así ejecutivamente, un día me dijo: yo como que me quedo. ¿Y cómo le decía yo que no a Eladio? Si Eladio formó parte de mi vida, o yo formé parte de la vida de Eladio antes de nacer. Eladio me conoció en el vientre de mi madre, por allá a finales del año 39, porque en esos tiempos se abrían las tierras arismendeñas, toda esa cuenca del Guanare y del Guanare Viejo, para la gente que tenía esperanzas de activarse como agricultores, como ganaderos, y descubrieron la vía que iba del centro por el Tinaco y el Baúl y llegaba a Arismendi, y que eran tierras buenas, tierras pródigas. Bueno, dentro de esa gente que llegó mi papá y doña Goya, la mamá de Eladio, que ya vivía en el pueblo, había salido de su fondo Las Moritas, las sabanas moriteñas, sabanas de San Antonio Lareño, donde papá había comprado su derecho de sabana. Ella ya vivía en el pueblo porque había escuela. Y entonces ella le entregó el fondo a sus hijos mayores, mayores. Y se trajo el Eladio, que estaba pequeño, pero ya conocía las letras, que ella se las enseñó. Doña Goya era hermosa, bonita, yo la conocí, pero además era una mujer de mucho talento, era una mujer callada, discreta, pero con conocimiento de muchas cosas. Y fíjate qué cosa, ella arrastraba un baúl donde tenía una cantidad de libros que ella leía, pero no hallaba cómo escribir. Y en esos libros enseñó a leer a Eladio. Y él iba a una escuelita que tenía un señor llamado Quintín Gómez en un hato muy grande, en esas mismas tierras de San Antonio Lareño o Fajardero, y él había traído a un maestro que lo llevó del Táchira para que le diera clase a los muchachitos del vecindario. Eladio se iba en su burrito los lunes de la mañanita, porque ya era vaquiano, pues. En el llano los muchachitos de los 7 años ya tenían que defenderse solos, que sabían manejarse, tanto en el agua con una canoa y una palanca, como también por tierra, y sobre todo en burro, a caballo, a pie. No eran muchos los carros que habían entonces. Pero él se desplazaba y llegaba hasta el hato, y de lunes a jueves estaba ya en el hato de un Quintín. Allá recibían clases de ese maestro que había traído del Táchira, y el viernes a mediodía, después que terminaban las clases, que se las daban en un canel o totalmente a la intemperie, si el tiempo lo permitía, si no había lluvia, eso. Entonces regresaba a su casa, quedaba el fin de semana con su mamá, con su hermano. El muchachito ya estaba avanzado y ella tuvo conocimiento de que en Arismendi había una escuela. Eran tiempos ya de López Contreras, posteriormente de Isaías Medina Angarita, y comenzaron las primeras escuelas experimentales. Y generalmente quienes venían a dirigir esas escuelas, ahí vino el profesor Villegas Izquiel, Ramón Villegas Izquiel, y toda esa gente era egresada del Mácaro. Correcto. Que era la de mayor prestigio entonces se inundó Venezuela, se inundó el llano de esas escuelas. Bueno, y ahí con esa intención se vino ella. Compró una casita en todo el frente del río, en la calle del río. ¿Por qué en la calle del río? Porque ese era el tránsito obligado, eran los caminos que andan, eran los ríos. Y eso era lo que le daba vida a los pueblos ribereños.
Entonces su casa era inmenso, el patio tenía como una cuadra y un samán hermoso en el patio haciendo esquina y una casita de corredor, y ella le hizo un alar y tenía un canel, claro, todo eso lo fue haciendo ella, y tenía una maquinita de coser. Cosía ajeno, con eso salía para adelante y recibía pensionistas, más que todo recibía, como te decía en ese entonces, recibía pasajeros, gente que iba para el otro lado del río porque había comprado tierra, se detenían allá en el pueblo, se acomodaban, pasaban el río, miraban sus fundos o lo que estaban haciendo y regresaban, volvían a pernoctar en el pueblo donde doña Goya, que les daba alojamiento y comida. ¿Y cuál era el alojamiento? Bueno, que en aquel caney la gente colgaba. Le decía, Mire, una cuelgue ya. pregunta. Ajá. El rector magnífico de la UCB no sería más o menos contemporáneo con don Eladio. Yo creo que sí. Lo que pasa es que Jesús María Bianco. él era de Arismendi, pero del otro extremo. Él era del otro extremo, del extremo que estaba por allá cerquita, el que colindaba con el Guárico y con Bajo Apure, con San Fernando, porque él era de la jurisdicción de un pueblo, era Arismendi, pero realmente era cerca de un pueblo llamado La Unión. Correcto. Que siendo de Barinas, porque estaba de este lado, estaba en todo el frente del Guárico, un poquito más arriba de Camaguán, que pertenece al Guárico, y un poquito mucho más arriba de San Fernando, que pertenece a Bajo Apure. Claro que sí, él tiene una historia muy linda también, desde esos tiempos, con muchas dificultades para movilización, pero también con unas ganas locas de superarse. El doctor José María Bianco ayudó a muchos barineses. Rector urcelista. A Ramón Quintana lo ayudó Jesús María Bianco, el doctor Ramón Quintana, el hijo de Juanita. Contaba mi papá y contaba el mismo doctor Jesús María Bianco. Yo al doctor Jesús María Bianco, por supuesto que yo no lo conocí en esos tiempos, pero la familia Bianco era muy amiga de mi casa. Tanto que ellas, en el tiempo de la fiesta de Arismendi, que yo no nací en Arismendi, pero gran parte de mi vida la pasé en Arismendi, de viernes a lunes, o en vacaciones, en Semana Santa, en carnaval, en carnaval, cuando estaban aquellos crecidos inmensos, las vacaciones de julio y agosto, los meses morochos, todo eso era en Arismendi, porque ya era donde estaba el fondo de mi papá. Entonces, doña Romelia Bianco tenía casa, yo no sé si doña Romelia era la hermana mayor de él, o no, la mamá no, porque ellos tenían casa, era en La Unión, y después yo iba a menudo a la casa de ellos en La Unión. Ella estaba establecida en Arismendi, y para la fiesta de Arismendi venían las hermanas, venían las sobrinas de él, que eran un poco mayor que nosotros, adolescentes. Y ahí llegaban ellas de La Unión y pasábamos unos días preciosos. Pero del Baúl llegaba también otras. En ese tiempo era una muchacha bella, morena, alta, simpática, buena moza, llamada Romelia Torrealba, que bajaba desde el Baúl para celebrar la fiesta, para acompañarnos en la fiesta, la Inmaculada Concepción, porque venía el padre de Calabozo y se hacían los bautizos y los matrimonios y las fiestas, y había la solemnidad en el pueblo. Y a Romelia Torrealba la acompañaban sus hermanos. Pompilio, que era un magnífico coleador brillante que se lucía en las mangas, era calvo, pero era joven y era fuerte. Era inteligente. Y era bueno, porque usted también es calvo, definitivamente. No quería que lo dijera, ¿verdad? Pero me estrechó. Bueno, pero eso era una maravilla, esas mangas. Y no eran mangas, sino las calles de los pueblos arreglados. Venía con su hermano menor, un poco menor que Pompilio, menor que Romelia, pero no tan muchachito como nosotros, era adolescente. Se llamaba Ali Torrealba, con quien me reencontré en Barinas muchos años después, y quien me identificó fue él, porque yo no lo conocía. Desde entonces sabemos quién es el uno y el otro. Sí. Hemos sido amigos desde entonces, hace mucho tiempo que no lo veo. Doctora, mire, cuando don Eladio escribe Linda Barina. Perdón, lo que te comentaba, estábamos hablando, era de la raíz de Rafael María Bianco, de La Unión de Barinas.
y Eladio de Arismendi, de las sabanas de las Moritas, sabanas moriteñas vecinas a Barinas, porque él nace, por supuesto que todos tienen como toditos los que nacen por allá dicen que nacieron en Arismendi porque eran donde los asentaban, Claro. entonces se les olvida el lugar de origen, pero Eladio, yo no sé, yo no creo que él haya nacido en el Caño. Contaba doña Goya, quien conocí, era una mujer muy bella, que Eladio había nacido en el plan de una canoa, porque Eladio nace el 7 de junio y los tiempos van cambiando, el clima, la lluvia. Se supone que el primer aguacero tiene que caer en abril y muchas veces no cae en abril sino en mayo o hasta en junio cuando se retrasa el invierno, pero ese año parece que había llovido muy duro y doña Goya siempre fue una mujer activa, dinámica. Ella había enviudado hacía muchos años de don Gabriel, el padre de sus hijos. Ella era viuda de don Gabriel Hernández. Ella tenía 6 hijos, de los cuales el mayor era Luis, que fue gran amigo de mi padre. Y entre Eladio y Luis había una diferencia de más de 20 años. Entre el hijo mayor de doña Luisa, que era Luis, y Eladio, porque Eladio surge después de una relación amorosa entre doña Goya y Genaro Yajure, que era un peón llanero que iba de fondo en fondo cuando había trabajo de llano. Era un hombre muy versado en todo lo que se refería a la maniobra llanera, al trabajo del llano en la sabana, en la casa, en los corrales. Bueno, surgió un romance y de ese amor nació Eladio. Se cuentan que, contaba la misma doña Goya, pues, que ella estaba equivocada en la fecha o no sacó la cuenta bien o cómo fue la cosa, y se le montó una canoa porque el día amaneció como muy entoldado y había una niñecita que le ayudaba a ella llamada Ramona y se fueron las dos en una canoa para buscar una vaca que había parido. Entonces ella no le tuvo miedo al crecido. Por allá parece que le estrecharon los dolores y tuvieron que arrimarse a la orilla del caño por donde andaban y ahí parió. Ella contaba que Eladio nació con los ojos y con las manos abiertas, la partió Ramona y regresaba de allá vino. Las mujeres Así entonces de se las mataban cosas. así. Mire, mi mamá tuvo 2 partos que ella misma se partió y se fue Bueno, médico y todo. y eran prolíficas porque Bueno, tenían uno y otro y otro y otro. Después, claro, ya Eladio crecido, doña Goya se viene para el pueblo. Te digo cuál era el alojamiento que les ofrecían, un lugar para que colgaran. Claro, ya después, en el año 39, llega mi papá casado con mi mamá. Y ya tenían tiempo casados, como un año y pico, y mi mamá viene embarazada. Entonces les daban una pieza para que durmiera, pero una pieza donde colgaban chinchorros y no sé si pondrían camas, pero yo no dormí nunca en esos pueblos sino en chinchorro, y cuando era tiempo de invierno era en mosquiterado. Eran unos chinchorros deliciosos de pabilo, suavecitos, calienticos, divinos, y el piso era de tierra pisada, y eso parecía cemento de lo lisito que sí, era. sí. Y las ventanitas no eran muy grandes, eran pequeñas y altotas y cerraditas, porque decían que así se conservaba el fresco de las casas. Todas las casas eran de bahareque, los techos de palma, lo único que tenían de silla era las cumbreras arriba, como para proteger. Era un Arismendi totalmente bucólico, hermoso, donde todo el mundo se conocía. Bueno, y Eladio fue creciendo. Cuando yo nací ya Eladio estaba allá, y él se sentía como con derecho de hermano mayor. Siempre tuvo cerca de mí. Y él, antes de ir para el ejército, él era tarifa. Es que ellos eran tarifa, doña Goya era tarifa, y Eladio estudió ahí en la escuela, y lógico que no pasó de 6º grado, porque era lo que había ahí en el pueblo, y sin posibilidades de salir a otros lugares a estudiar. En esos tiempos no era de acceso más fácil, era por tierra para el Baúl, y por el río para Guanarito, o iban hasta Camaguán, y ahí veían si agarraban a San Fernando bajando hacia abajo Apure, o si agarraban para el centro, Calabozo, Maracay, Valencia, Caracas, ¿ves? Por rutas muy elementales, porque no había carretera de Camaguán a San Fernando todavía. Eso vino mucho después, cuando entre el doctor Michel Angeli y el doctor Luis Morales Padilla, un guariqueño excepcional, que en paz descansen ambos, descubrieron el divorcio de las aguas de esa zona en el Caño Caracol, viajando a canoa y con palanca por la región. De ahí surgió la idea para hacer la carretera dique que unió a Camaguán, o que une a Camaguán con San Fernando.
Bueno, ya después fue otra cosa, porque ya no solamente ya fue el tiempo en que ya no era necesariamente la chalana, sino que se pensó en el puente posteriormente para poder unir a San Fernando con el resto del país. Ese fue el Arismendi donde yo conocí. Bueno, Eladio, una vez que sale de sexto grado, estudioso, con una letra preciosa, porque Eladio tenía una caligrafía hermosa. Entonces lo nombran. Antes lo que había era comisario, jefe civil, olvídate de prefecto o de todas esas autoridades. Entonces, comisarios venían, comisarios iban y Eladio era el secretario. Entonces Eladio escribía en todos esos libros donde se asentaba todo lo que pasaba en el pueblo. Ellos llevaban como la responsabilidad, serían el Alberto Pérez Larrarte de esos tiempos, el cronista, o el don César Acosta, o el de Carlos Yuti, porque era como cronista, tenía que anotar y anotar. Iba haciendo, recogiendo la historia pequeña para hacer luego la historia grande, ¿verdad? Pues pasaba jefes civiles y venían jefes civiles y Eladio seguía ahí. Y seguía en su escuela, por supuesto. Ahí conoció a doña Anita, a la mamá de Luisa, su hija mayor, a Leonardo. Vivieron un hermoso romance de juventud, yo no sé si los dos tenían la misma edad. Total que bueno, pasó la vida, creció el año y llegó el momento de pagar servicio, que antes era como impuesto, como obligatorio. Y se los llevaron en un volteo, porque era verano y llegaron al pueblo y se llevaron a los muchachos y fueron a trenes a la Victoria, por allá lo tuvieron un tiempo. Ahí pasaron dos cosas. Una, que un oficial, un militar que estaba ahí, sí, un oficial, estaba reseñándolos a toditos porque llegó el tiempo de sacar la cédula de identidad. Entonces cuando él fue a tomar el nombre de todos, le pareció que había una equivocación en el apellido de Eladio, que no podía ser Tarifa, que tenía que ser Tarife. Y bueno, se quedó Tarife para el resto de sus días. Bueno, y pasó la vida y pasó mucho tiempo sin que Eladio pudiera venir. Cuando Eladio regresa a los meses, encuentra que en su casa está el amor de su vida, Anita, viviendo en su casa con su mamá, porque resulta que Anita que había quedado embarazada y no le dijo nada a él para no amargarlo ni mortificarlo, y antes no tenían cómo comunicarse. ¿Qué carta o qué telegrama iba a llegar en ese entonces desde la Victoria en el estado de Aragua hasta Arismendi? Bueno, en total que él muy emocionado tuvo que agarrar a su muchachita, porque doña Goya se llevó para su casa a doña Anita y recibió a su muchachita. Luisa es Tarife, Tarife, Tarife. Yo no entiendo. Luisa tan buena moza. Y es el retrato de Tarifera, y es el retrato de viejo Eladio, por amor de Dios. Milagros de la vida. Ella, criada de, prácticamente la crió doña Goya, claro, ella estaba doña Anita y después ella creció y se independizaron y se vinieron a Barinas. Pero doña Goya fue la madre, el consuelo, el afecto, la devoción, la guía, la orientación de su muchachita, que la volvió loca, por supuesto. Se dedicó a ella. En esa casa de doña Goya hacía posada toda la gente que compraron tierras por esa zona. Después, bueno, ya Eladio creció, se abrió otros mundos. Cuando estuvo en el ejército, cuando estaba destinado en la Victoria, ella hizo muchos contactos y ya se le veía su dedicación por el llano, por los versos, por la escritura. Probablemente contaba el mismo Luis. Luis era el mayor y era como un hermano de mi padre. En esos tiempos no se hablaba de cebar ganado, pero viendo que las sabanas eran tan pródigas y tan buenas, ellos decidieron cercar unos rodeticos de sabana, de bajío, donde se daba una pajita, que yo no sé cómo la llamarán ahora, pero entonces se llamaba lambedora. Es una pajita chiquitica, delgadita, con unos tallitos firmes de tan verde, azul, pero dicen que eso es muy paladable al ganado, de tan suave y tan sabrosa que... Entonces ellos empezaron a cercar rodetes de ese pasto y a meter los becerros que destetaban, con la intención de formarlos hasta que fueran toretes y arrearlos con el ganado. Generalmente tenían mucho más peso que el resto del ganado. Yo creo que ahí nació la idea de que ellos comenzaron a cebar ganado. La adivinarían de quienes cebaban en el centro y por los Andes, que pienso que eso lo estaban haciendo desde hacía mucho tiempo.
Bueno, y Luis viendo cuando Eladio estaba pequeño, veía que se le acercaba el muchachito, que era diligente, que lo ayudaba en la faena del llano, del corral, y que él se sentaba en la talanquera y se quedaba tranquilito, mudo, mirando lejos, y le preguntan qué pensaba, hijo, ¿qué estás haciendo aquí conversando? ¿Con quién? Con la sabana. ¿Y cómo haces tú a conversar con la sabana? Yo le pregunto y ella me contesta. Decía el muchacho. Ajá. Y entonces se estableció un diálogo que creo que duró durante toda su vida. Era una relación muy íntima, muy estrecha, de golpe se paraba, era de madrugada y no lo conseguían, el chinchorrito vacío, y lo encontraban como acuclilladito en la orilla del caño, tirándole terroncitos al caño porque había una luna bien bonita y él quería ver cómo se reventaba el retrato de él y el rialar de la luna en el río. Y le preguntaba, ¿pero qué es esto ahí? Esperando que vengan las guacharaques, porque cuando ellas vienen alborotadas, yo sé que ya está amaneciendo y le tengo que chocar corral para atender a los becerros. Tengo que irme para el chiquero para llamar a los becerros. Entonces él empezaba a hacer versos con los nombres de los becerros para llamar a las vacas que iban a ordeñar. Y así fue poco a poco, amando su tierra, queriéndola. Cuando le tocó venirse al centro, Valencia y Barquisimeto más que todo, pues ya su pluma era respetada, ya la conocían, ya era buena. Pasó la vida y cuando llegan a Caracas ya habían estado un tiempo grande. En esa década del 50 al 60 fue una década hermosísima. Se dio a llamarla la década de oro de la música llanera, porque recibieron mucho respaldo y mucho apoyo. Y ahí llegaron toda la gente de la provincia, de Maracaibo, llegaron las grandes voces, ¿verdad? Del oriente vino Benito Quirón, del llano, ya estaba ya Juan Vicente Torrealba, ya el Indio Figueredo había ido en una o dos oportunidades, primero porque lo invitó Juan Liscano, aunque tengo entendido que él no pudo hacer acto de presencia en el evento que se hizo para la postulación de don Rómulo Gallegos a la presidencia. Pero después volvió porque lo llevaron Reinaldo Espinosa Hernández, lo invitó con Freddy Reina para la inauguración del tren de Caño Amarillo. Y ahí aprovechó, como había venido con mi compadre Melesio García y un muchacho de Lorza llamado Valeriano Mendoza, y grabó un golpe llamado Los Valecitos. Para ese entonces, que ya era finales del 40, casi el 50, ya Juan Vicente Torrealba, quien estaba en Caracas, había grabado con guitarra a dos personajes famosísimos después, que fueron Ángel Custodio Loyola, con quien grabó El Gavilán, con guitarra, y Magdalena Sánchez, con quien grabó Los Caucaritos. Magdalena venía de cantar joropo citadino, joropo caraqueño, con Lorenzo Herrera en Nueva York. Después, bueno, ya sí, Juan Vicente se apasionó con el arpa, comenzó, vinieron las actividades, ya era 51, 52, y Pedro Emilio, respaldado o impulsado por mi compadre Carucí, ya ellos tenían armado el conjunto Palmarito, se envalentonaron y grabaron una canción, un golpe, que le pedían en todas las presentaciones populares. ¿Cómo eran las presentaciones populares, familiares, personales? Por lo siguiente, porque había que tener música en vivo en los teatros, en los cines, en el intermedio. Antes no había terminales sino paradas donde la gente agarraba los transportes, en las plazas, donde quiera que había un evento, había que tener música venezolana. Fue una cosa tan especial, tan radical, que en el año 55 fue el Patricentenario de Valencia, convergieron todos los conjuntos, ahí estaba Juan Vicente Torrealba, ahí estaba con Marisela, estaba con Mario Suárez, Héctor todavía no había comenzado, estaba Magdalena Sánchez, estaba José Romero Bello con mi comadre Edilia, jovencita, bella, preciosa, Rosalinda García, Lila Morillo, una niña jovencísima, apadrinada con Mario, pero yo creo que Lila tendría 14 o 15 años. Bueno, te voy a decir yo si yo tenía la misma edad, no puedo meterme usted con los años. Pero mira, ahí se reunieron todos, porque eso fue una celebración hermosísima nacional y que se prolongó por mucho tiempo, ¿verdad?
Pero ellos continuaron activándose, estaban vigentes, no solamente era como un triángulo, Valencia, Barquisimeto, Caracas, Caracas, Barquisimeto, Valencia, y cuando Susana Duisman resulta Miss Mundo, cuando ella regresa, la reciben en el aeropuerto internacional, porque los aeropuertos también tenían que tener nuestra música, y si era internacional, más, entonces la recibieron Eladio cantándole Muchacha Venezolana, y Pedro Emilio cantándole Mujer Mirandina, porque ella había representado al estado Miranda en el concurso de Miss Venezuela. Y bueno, toda esa música era vigente. Llegó un momento en que la Polar ya tenía mucho tiempo de conocerse, sus actividades, sus labores, pero ellos tenían una botella grande que era la media jarra, y de esa media jarra salían hasta 3 vasos de cerveza, pero habían sacado un nuevo producto que llamaban la Polarcita, que era pequeña, como de un meme, y la propaganda decía que era frita hasta la última gotita, porque era mucho más fácil de manejar y se mantenía fría mientras tú la consumías, y ellos, bueno, querían imponerla en el mercado. Había un señor llamado Juancho Alvarado, yo lo conocí, bello, simpático, agradable, reílo, parsimonioso, un hombre relativamente joven, que hizo gran amistad con Pedro Emilio y con Eladio, y entonces él hablaba de una idea. Él estaba en Barquisimeto, pero viajaba mucho para Araure y viajaba a Valencia. Entonces él lanzó la idea, y la lanzó y la consolidó, de crear unos conjuntos llaneros para promover la Polarcita, y le pusieron de nombre a esos conjuntos los Guancheros Polares. Recorrieron Venezuela. En ese tiempo no había ferias, lo que había eran fiestas patronales, y donde quiera que había las fiestas patronales, llegaba primero el camión con la Polarcita y el escándalo, y comenzó una propaganda que ellos decían que duró mucho, cada región tiene su nombre. Eso lo impusieron ellos. Bueno, y así lo repartieron por todo el país, y detrás de ellos, por lo menos un día después, llegaban los artistas que ellos habían promocionado. Y eso era en todo, y se fueron incorporando poco a poco, porque después se incorporó Rafael Montaño, quien el cuatricentenario fue en marzo, mis 15 años fueron en julio, y Rafael Montaño llegó cantando en septiembre de ese mismo año a mi casa, que lo llevaron Pedro Emilio y mi compadre Carlos. Eladio también estaba ahí, porque él había comenzado él era locutor en Radio Cultura, donde tenía un programa fijo, lo del conjunto Palmarito. Pedro Emilio, mi compadre, yo lo escuchaba todos los días, por supuesto, en el radio que veía en la casa. Yo no decía nada, pero yo me sentía a escuchar mi programita, ¿verdad? Entonces, era Montaño locutor allá, bueno, él le decía el hombre de Macarapana, el pueblo donde él había nacido en Sucre. Tenían una gran amistad, y un día le propusieron que por qué no, lo escucharon cantando, y dijeron que por qué no se ponía a cantar música llanera. Y le digo, bueno, pero entonces hazme unas canciones para que sean. Y Pedro Emilio le hizo unas canciones. Hay 2 o 3 canciones de las primeritas que grabó que son de Pedro Emilio, porque él se las escribió, para que se las compuso, la música y la letra, para que se pusiera a cantar primero en tiempo de pasar. Y después sí se metió con los polos, que era lo que él conocía, y ya música llanera, que exigiera mayor esfuerzo de respiración. La voz hermosa. Me acuerdo que era septiembre, porque se fue el mes cuando nos mudamos de la casa parroquial, grandota, de corredores, tradicional, hacia arriba. Ya salimos de la Candelaria y nos fuimos hacia San José a vivir en esa calle que era el límite, la calle Arismendi, que era el límite en la parroquia de la Pastora y la parroquia de San José. La acera de acá era la Pastora y la de acá era San José, donde vivíamos nosotros. Ya vino a otra casa, ya era otro mundo, ya era terminar los estudios de bachillerato y era la universidad. Pero siempre Eladio estaba vinculado, siempre con su pluma activa, siempre entre Barquisimeto, Caracas. De Eladio muchas cosas que decir, muchas cosas que contar. Eladio fue un hombre lleno de modestia. Mucha. Humano, callado, discreto, pero reír. Le encantaban las reuniones chiquiticas. Y él un día, vuelvo te digo, él un día decidió venirse para acá con el menor de sus muchachitos, porque él, después de Luisa, alguna vez me dijo que le habían comentado que
que había, de un romance en Oriente había quedado un hijo. El muchacho era médico. Un romance del Hawái. Pues no sé si sería del Hawái, pero él siempre hablaba que quería conocer a ese hijo. Nunca se supo de él. Después, en una oportunidad, yo tuve un colega muy querido que hace poco me dijeron que era un hombre muy buen mozo, bien atractivo. Ay, pero tenía la boca de labio, igualita la boca de labio, pero era un negro muy buen mozo y llevaba otro apellido. ¿Ves? Después me dijeron que ese loco era hijo de labio. ¿Ves? Yo me quedé calladita, se llamó como el labio, él era como, nadie sabe cuándo el peje bebe agua. Calladito, amontonadito, ligero. Yo pienso que el encanto de él eran los versos, porque ¿quién le iba a decir que no? Porque lo demás, nada que ver. Doctora, cuando él escribe Linda Varina, ese comienzo. Eladio, no, eso era con Linda Varina más o menos la mitad de su carrera. Sí, pero Eladio ya vivía aquí en Varina. Claro. Eladio tuvo amistad muy estrecha con gente muy bella y muy especial. Él tuvo una amistad muy cercana con Luciano Valero. Luciano fue el gobernador más joven que tuvo Venezuela en esa oportunidad. Él fue el primer gobernador de la democracia, porque antes que Luciano Valero, el gobernador aquí era Virgilio Tosta, que fue el gobernador de la transición. Correcto. Cuando cae la dictadura, pues cuando vienen las elecciones, bueno, los designaban a dedo, ahí no había elección, era presidencial y más nada. Ganó Rómulo Betancourt, entonces era el gobierno de la Guanábana. Luciano fue gobernador aquí en 2 oportunidades y no sé cómo se vincularon, se reencontraron y Luciano le dijo que se viniera y él se vino para acá a trabajar con Luciano, que le dio trabajo en obras públicas, en alguna dependencia de eso, pero la cantadera él no se la podía quitar y escribir sus canciones. Y en una oportunidad, aquí mismo, a una cuadra de mi casa, en la casa que era de los Rodríguez, eran muy amigos de él. En una oportunidad estaba pasando un dolor de muela, una muela que tuvo que extraérsela después, pero un dolor de muela muy fuerte y le acostado en un chinchorro de esa casa, en un corredor, en un corredor de esa casa, en un chinchorro solito. Lo único que él podía ver era la montaña por una ventana grande que estaba ahí, le miraba y veía la montaña y más nada. Ahí escribió Linda Varina. Gracias a un dolor de muela. Sí, y la montó con un ser especial que todavía me visita por ahí, con guitarra, con un amigo del alma que se llama Tirso Urbina, uno de los primeros serenateros de Varina. Además nunca lo he escuchado tocar guitarra porque siempre anda solo y sin guitarra, con un pan bajo el brazo o 2 panes, porque cuando pasa me deja uno y sigue, pero no lo he vuelto a escuchar. Usted me lo presentó aquí. Bueno, después sí la montó ya con Omar Moreno, que había llegado, y la montaron en el arpa con Omar Moreno. Así arrancó Linda Varina. Y bueno, y se internalizó de tal manera que aquí se decretó Linda Varina hace mucho más, cuenta así más de 35 años. Con Rosales Peña. Que lo decretaron la gobernación y la alcaldía, Rafael Rosales Peña y Rogelio Peña. Lo decretaron el segundo himno de Varina. Livio Delgado era el director de cultura en ese momento. Yo me incorporé en las actividades y hubo un espectáculo hermosísimo donde esto se llenó de las estrellas nacionales del canto llanero. Vinieron toditos y no cabía el labio de la emoción, del contento. Pero hay cosas que uno no las debía decir. Él de golpe me decía, chica, yo no sé qué le pasó a la gente con Linda Varina, pero se volvieron locos. Sí, yo la hice pensando en Varina y quiero mucho a Varina y expresa todo eso. Pero es que yo tengo otra canción para Varina, que yo creo que es tan buena como eso y tiene una estructura musical muy buena. Aparte, me iba recordando al poeta, chica, cuando se murió Alberto Arbeloa, a mí se me sacudió el corazón. Dijo, yo creo que Venezuela toda se sacudió. Y yo le hice una canción. Yo creo que esa canción es más canción que Linda Varina. Eso decía don Eladio. Eso decía, te la voy a cantar. Era un vínculo muy grande. Eladio él no conoció a Alberto, bueno, sí conoció a Alberto Arbeloa Torrealba, pero ¿cómo lo conoce? Cuando comienza Eladio en la escuela en Arismendi, que comienza aquella referencia que el muchachito sabía leer y escribir y le tocaba, podía estampar cosas y eso. Allá no se viajaba sin ambón, en canoa, ahí era tiempo de invierno. Entonces él venía de allá del fondo
y se bajó en la orilla del río y le choca la primera casa que estaba ahí, que era un negocio, era una cantina. Cantina era donde servían aguardiente y servían comida, y era una bodega. Y era de don Julián Laya y de los Lavieri, dos apellidos tradicionales allá en Arismendi. Él entra, y en lo que él entra a la sala del negocio, ve un señor con un pantalón negro, una camisa blanca enrollada, un sombrero pelo de guama, del color del pelo de guama, marrón tostado. Lo ve contrapunteando con su hermano, pero el hombre no está cantando, sino que dice versos. Y su hermano le contestaba de este lado, cantando, que era un gran coplero. En el arpa estaba Miguelito, que era el arpista tradicional, ¿verdad? Y él se quedó embelesado escuchando aquello. Y resulta que cuando terminan le dicen, ese era el gobernador, que anda por ahí en un bombo y se baja en todos los puestos ribereños. ¿Por qué? Porque ya cuando Eladio había comenzado en la escuela, su primer encuentro con Alberto Arbelo fue que el maestro, que era de apellido Cadenas, y el director, González Izquiel, él tenía una guitarra y animaba los eventos culturales con esa guitarra, y le dejaba la guitarra a Eladio para que él comenzara a dar sus primeros compases. Pero entre los libros que él trajo con él, había uno que se llamaba Cantas, y era un libro de versos de Alberto Arbelo Torrealba. Y cuando Eladio lo consiguió, sustrajo el libro y lo copió a la luz de una vela durante una semana. Y buscaron el libro y no lo encontraban, y la gente noveleriaba y se perdió el libro. A la semana llegó él muy bellaco, desde chiquito, y dijo, es que ustedes no habían buscado, el libro estaba aquí, en la pata de la mesa, mírenlo, aquí lo conseguí yo. Él decía que su primer encuentro fueron los versos, después eso, y después, bueno, la añoranza de estar cerca de él, admirándolo, bebiendo de sus versos, la fórmula para, él decía, para hacer de sus versos marantos, algo más educado y con más forma como los de Alberto Arbelo. Y cuando se murió Alberto Arbelo, él lo sintió como todos los venezolanos, como una pena muy honda y muy familiar. Y escribió esa canción. Mire, doctora, nosotros vamos a tener que hacer otro programa con Eladio, porque aquí vamos, si acaso, por la mitad. Sí, la producción de Eladio fue hermosa, fue muy grande. Ahora que estoy revisando su obra, que van a publicar un poemario, mire, sumergirse en los versos de Eladio es algo fuera de serie. Algunas personas dicen por ahí, puede ser verdad, y entre gente muy calificada, compositores y autores, que me han dicho, tú sabes que las canciones muchas veces no son muy poéticas, porque uno tiene que hacerle concesiones a la medida musical, y para que rimen o para que peguen, para que sean pegajosas, tú tienes que evitar un poco la poesía y caer más en lo cotidiano, porque si eso es lo que pega, eso es lo que vende, lamentablemente. Pero en el caso de Eladio nunca pasó así. Mira, parece mentira, yo digo, ¿de dónde sacó Eladio tanta belleza, tanta fortaleza? Bastaron esos libros del baúl de Doña Goya. O es que él se asomó a otro universo, o es que de verdad es un ser privilegiado que llegó como una estrella fugaz. Mire, eso lo explica la física cuántica. En otro punto vamos a hablar sobre física cuántica. Sí, porque Eladio murió el mismo día que nació. Él nació el 7 de junio de 1931 y murió el 7 de junio de 2017. Estaba cumpliendo 86 años ese día. El mismo día que nació, el mismo día que murió. Eso lo hablamos en otro momento. Bueno, debe estar tarifera. Sí, seguro. Bueno, esto es una parte de Don Eladio Tarife.